Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del nacionalismo cultural mexicano o este movimiento cultural que se dio en México a partir de la Revolución Mexicana. Es decir, en los gobiernos por revolucionarios, primeramente con el gobierno de Álvaro Obregón, después con el gobierno de Plutarco Elías Calles, después durante el Maximato, también con el gobierno de Lázaro Cárdenas y con el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Es decir, fue un periodo de cerca de 30 años donde la cultura mexicana estuvo en todo el mundo y fue como un ejemplo a seguir en todo el mundo acerca de cómo se hace el arte y la cultura en el mundo. Ok, la primera, bueno, como sabemos, este tipo de arte surgió a partir de la Revolución Mexicana. Mucho del arte que está en esta época va a ser de acuerdo a la cuestión revolucionaria, ¿sí? Nacen las Adelitas, los sombrerudos, los revolucionarios, etc. Los grandes exponentes del arte de este movimiento cultural, bueno, van a ser los muralistas totalmente, ¿sí? Tenemos un movimiento muralista, el más importante que ha habido en la historia moderna de la humanidad, ese muralismo mexicano. El principal exponente del muralismo mexicano va a ser Diego Rivera, seguido de otros como José Clemente Orozco, que era aquí de Jalisco, y David Alfaro Siqueiros, ¿sí? También van a estar pintores como Gerardo Murillo, que también lo conocemos como Doctor Atle, que también es de aquí de Jalisco, y tenemos a otro pintor reconocido que es Rufino Tamayo. También se tienen pintoras como Leonora Carrington, como Frida Kahlo, y entre algunas otras, ¿verdad? El muralismo mexicano fue un proceso que se llevó a cabo gracias a las gestiones del entonces presidente de la SEP o secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Fue parte de la campaña de alfabetización. Como sabemos, él hizo algo que se llamó las grandes misiones, misiones alfabetizadoras del país, ¿sí? Su objetivo era que México dejara de ser un país analfabeto, en donde el analfabetismo en México era un 90%, reducirlo totalmente. Y se pudo hacerlo, lo redujo cerca del 30%, y el muralismo fue parte de la campaña de alfabetización. Por medio de murales como de Diego Rivera, los analfabetos podían ver parte de la historia de México y parte de la historia de la Revolución Mexicana, ¿sí? Estos grandes muralistas llegaron a pintar en partes del mundo como en Nueva York, en Moscú, en Francia, en París, Londres, Italia, etc. Y fue un movimiento muy importante alrededor del mundo, ¿ok? También tenemos como pieza clave del movimiento cultural de México el cine mexicano, ¿sí? Aquí van a nacer las figuras como los cómicos como Cantinflas, como Tintán, o los melodramas de Pedro Infante, de Sara García, de los hermanos Soler, de Jorge Negrete, la imagen del charro mexicano que fue exportado a todo el mundo, con películas como de Jalisco no te rajes, etc. Vamos a ver sobre todo que el ser tapatío, el ser de Jalisco va a ser pieza fundamental del arte mexicano, es decir, del charro jalisciense, de la comida jalisciense, del mariachi, del ranchero, etc. Esta fue la figura fundamental del mexicano alrededor del mundo. Es decir, en todos los países del mundo creían que todos los mexicanos andábamos a sombrero, cantábamos con mariachi y andábamos empistolados. Todos creían que estábamos en la revolución todavía, ¿no? Y este tipo de ideología duró bien entrado los años 60. ¿Sí? También se formó este gran mito de la Revolución Mexicana donde Porfirio Díaz es el malo, malo, malote y los revolucionarios son los buenos o los héroes, ¿no? De hecho, producciones cinematográficas de Estados Unidos van a hacer películas sobre Zapata, sobre Villa, donde los van a idealizar, los van a poner como superhéroes casi casi, ¿no? En esta ideología norteamericana del superhéroe, superpoderoso y del malo, 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 ¿no? También vamos a tener obras artísticas en cuanto a la música. Nace el bolero, que es una mezcla de ritmos cubanos, de ritmos románticos sobre todo.
Tenemos el bolero, el mariachi, la música ranchera, el nacimiento de la tambora en lo que es el norte del país. Tenemos la música clásica, tenemos los corridos revolucionarios. Entonces es una mezcla interesantísima de géneros musicales. Tenemos géneros musicales, tenemos el cine, tenemos el muralismo, es decir, todo este collage de cultura va a estar bien en boga en estos momentos, ¿sí? Bueno, en cuestión de actividad, ¿qué es lo que me tienes que hacer de actividad? Te voy a pedir que por favor en una hoja de Word en tu computadora, en internet busques imágenes acerca de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gerardo Murillo, Doctor Atl, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, todas estas figuras, Sara García, los hermanos Soler. Quiero que me hagas un super collage en una hoja de Word, ¿sí? A color, por favor. Tienes la facilidad de tener color, de no tener que imprimirlo. Si es que haces un collage de todo este movimiento cultural en una hoja de Word y me la subes a Moodle, por favor. Solo voy a aceptar tareas en Moodle. Si lo tienes bloqueado, pues tienes que hablar a cajas y resolver tu situación. Se entrega más tardar el jueves. Esperemos que todos estén desbloqueados para ese día. Mientras tanto, gracias por su atención. Gracias por estar escuchando y en este video. Nos vemos en la próxima. Gracias.